Buenas tardes, soy la doctora Giselle Cigarro Velázquez, soy médico adscrito al área de ultrasonido del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Agradezco al comité organizador por haberme invitado al 28º Congreso de Integración en Imagenología. Y bueno, lo que me toca a mí dar en este momento es el intervencionismo guiado por ecografía. Como sabemos, todos los procedimientos intervencionistas se han vuelto pues un área muy importante en la radiología, ya que dan un tratamiento certero, un diagnóstico precoz y sobre todo es seguro y las complicaciones son mínimas. Es por eso que pues todo radiólogo debe estar familiarizado con este tipo de procedimientos y conocer, en dado caso de que lo ejerza, todo lo que es la planificación preoperatoria, el conocimiento de la historia clínica, por qué método voy a hacer la intervención y sobre todo que nos apoyemos de tanto de nuestro médico tratante, del médico tratante como de los demás servicios, anestesiología, hematología, infectología, etcétera. Y bueno, para empezar a desglosar los objetivos de esta plática, vamos a ver primero las ventajas y desventajas de la realización de procedimientos intervencionistas guiados por ecografía. ¿Qué es lo que vamos a hacer en todo lo que es la preparación preoperatoria para conocer a nuestro paciente, planificar la intervención, conocer la lesión? Y también vamos a conocer en esta plática los principales procedimientos guiados por ecografía, sus técnicas y los materiales utilizados. Vamos a conocer también las principales complicaciones y cómo podemos minimizarlas. Como sabemos, la ecografía es una técnica en donde se obtienen imágenes basadas en la emisión y recepción de ondas por ultrasonido por parte del transductor que regresan en forma de imágenes en escala de grises y en tiempo real. Y bueno, esta técnica de imagen generalmente se usa como método diagnóstico y también como guía en los diferentes procedimientos terapéuticos como biopsias, punciones, drenajes y accesos vasculares. ¿Cuáles van a ser las ventajas del ultrasonido? Como sabemos, es un método de imagen de muy bajo costo, por lo que va a estar disponible en la mayoría de los servicios de imagen. No va a utilizar radiaciones ionizantes, por lo que se puede aplicar a prácticamente todos los pacientes, pacientes embarazadas, pacientes pediátricos, etc. Por lo mismo de que se obtienen imágenes en tiempo real, va a haber un control continuo de la aguja y su trayecto. Esto nos permite tener múltiples rutas de acceso y sobre todo planear un acceso directo y sobre todo modificar en tiempo real el trayecto de la aguja. Y por ser una técnica de imagen muy versátil, se puede hacer el procedimiento incluso a pie de cama. Esto sobre todo en pacientes que tienen, pues están hemodinámicamente inestables, tienen ventilación mecánica eh, y sobre todo que tienen alguna colocación de aminas. Entonces, pues es muy versátil. Y por lo mismo de que se tienen imágenes en tiempo real, el tiempo de procedimiento es mucho más corto en comparación con otros métodos de imagen. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Bueno, como sabemos, entre más profunda esté ya sea una colección o una lesión tumoral en el plano de la ecografía, la resolución va a ser menor. Entonces, si yo tengo una lesión supongamos en hueco pélvico, que es una zona muy profunda en el abdomen y que se interponen muchos órganos, pues la resolución de esta lesión va a ser mucho menor. Entonces, a veces no es competente hacerlo por este método de estudio. También sabemos que las ondas de ultrasonido no se transmiten adecuadamente ni en el aire ni en el hueso. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un absceso
que tiene un componente en su mayoría de aire, pues no voy a tener una adecuada ventana acústica. Por lo mismo, no voy a ver ni a dónde coloco la aguja, ni a dónde va a ser el extremo distal, por ejemplo, del catéter. Entonces, pues no es viable por ultrasonido. Por lo mismo de que es un método operador dependiente, requiere pues mucha coordinación entre la aguja y el transductor. Y esto pues requiere que la curva de aprendizaje pues sea más larga. Entonces, en cuanto a la preparación preoperatoria, debemos de hacer una adecuada planificación antes de la intervención. Y para esto debemos conocer bien la lesión que vamos ya sea a biopsiar o a drenar. Para que una lesión sea puncionable por ecografía se necesitan, tiene que tener dos condiciones. La primera, que la lesión sea visible por ecografía, que tenga que no sea tan profunda y sobre todo que sea accesible a través de una ventana acústica, lo que les decía. Si yo tengo una lesión que está en un plano más superficial, por ejemplo, en el pulmón, y no está rodeada de tejido pulmonar, pues es accesible por ecografía. Mas, sin embargo, si tengo esa misma lesión más profunda y está rodeada de tejido pulmonar, pues la ventana acústica no va a ser la adecuada. Por lo mismo, no va a ser accesible por este método de imagen. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer para caracterizar esa lesión? Pues tenemos que apoyarnos en lo que son todo el expediente radiológico del paciente. Podemos apoyarnos de imágenes anteriores a que tengamos de ultrasonido. La tomografía nos da una adecuada visualización de la localización de la lesión y sobre todo de la relación que tiene con las estructuras adyacentes. También imágenes de resonancia y sobre todo conocer la historia clínica del paciente. Bueno, dentro de las complicaciones más esperadas de todos los procedimientos intervencionistas, pues es el sangrado. Entonces, para que nosotros evitemos esta complicación, necesitamos que el paciente tenga una coagulación aceptable para poder entrar al procedimiento. Y para esto debemos de tomar en cuenta diferentes aspectos. Para empezar, ¿qué órgano vamos a puncionar o qué lesión de localización vamos a drenar? No es lo mismo puncionar una tiroides que un riñón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la tiroides está en un plano muy superficial. Y si llegara a haber algún sangrado, con una compresión se puede mitigar esa complicación. Más no, por ejemplo, en un órgano sólido intraabdominal. ¿Qué otro aspecto tendremos que tomar en cuenta? Las comorbilidades del paciente. No es lo mismo, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal, cirrosis, diabetes, pacientes con neoplasias que están en tratamiento con quimioterapia, pacientes también con anticoagulación crónica o que tienen discrasias sanguíneas. Todos ellos requieren una preparación especial para poder entrar al procedimiento. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? El calibre del dispositivo. No es lo mismo puncionar con una aguja fina que con una aguja gruesa. También tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, en un drenaje, qué tipo de catéter y sobre todo el French que vamos a colocar. Y bueno, otra cosa también muy importante es el riesgo de sangrado asociado al procedimiento. Como les decía, no es lo mismo puncionar, por ejemplo, un hígado a puncionar un ganglio en el cuello. Y en cuanto al riesgo de sangrado asociado al procedimiento, bueno, hay diferentes consensos de intervencionismo que son llevados por expertos en intervención. Son consensos europeos, consensos estadounidenses, los cuales emiten consejos sobre cómo llevar este riesgo de sangrado asociado al procedimiento. Y bueno, ellos dividen
en dos grandes grupos, que son los procedimientos de bajo riesgo de sangrado y los procedimientos de alto riesgo de sangrado. ¿Cuáles son los procedimientos de bajo riesgo de sangrado? Son aquellos en donde no se espera habitualmente tener una complicación, pero si tengo una complicación, la puedo tratar de forma inmediata. Como les decía, por ejemplo, si tengo en una biopsia de ganglio del cuello y tengo accidentalmente, por ejemplo, por la cercanía con los vasos, tengo algún sangrado de algún vaso, con una compresión se puede mitigar este sangrado. Más sin embargo, por ejemplo, es diferente a un órgano que está intraabdominal. Dentro de estos procedimientos de bajo riesgo de sangrado, tenemos los drenajes de abscesos superficiales, ya sea en las extremidades o en la pared abdominal. También tenemos todas las biopsias de lesión superficial, y dentro de estos también entra la toracocentesis y las paracentesis. Esto es porque realmente el calibre del dispositivo de las agujas es muy pequeño. Y bueno, dentro de los procedimientos de alto riesgo, ¿cuáles son? Son todos los procedimientos en donde sí es esperado tener alguna complicación, pero si es que llegara a tener un sangrado, es más difícil tratarlo. Por ejemplo, si tengo una biopsia renal y presenta un sangrado, para corregir esto necesitaría llevarlo a un segundo procedimiento, en este caso una embolización. Y si no se pudiera, pues se tiene que hacer una hemostasia a través de una cirugía. Entonces es más difícil tratarla. Dentro de estos procedimientos están lo que son intervenciones biliares, el drenaje de abscesos profundos en el abdomen, biopsias en planos profundos, ya sea también en retroperitoneo, todos los órganos sólidos intraabdominales, biopsias de pulmón por el riesgo de neumotórax y todo lo que son los procedimientos del tracto urinario. Y bueno, aquí en esta tabla están enumerados todo lo que son los procedimientos intervencionistas de bajo riesgo, están combinados tanto intervención vascular como la intervención no vascular. Y les decía, aquí está por ejemplo la paracentesis, el drenaje de absceso superficial, todo lo que son biopsias, la toracocentesis. Y bueno, dentro de estos consejos, de estos consensos, también nos dan qué parámetros de laboratorio debemos de seguir para una adecuada planeación. En los procedimientos de bajo riesgo generalmente no es habitual pedir exámenes de laboratorio, solamente si la comorbilidad del paciente así lo requiere. Por ejemplo, que tenga anticoagulación crónica, que tenga alguna discrasia sanguínea, entonces sí se pediría de este tipo de parámetros de laboratorio. ¿Cuáles? El tiempo de coagulación, el INR, plaquetas, química sanguínea, hemoglobina. Y bueno, aquí lo que recomiendan es, por ejemplo, que los pacientes deben de tener un INR por debajo o igual de 2 a 3, ¿sí? Y se recomienda una transfusión plaquetaria si el nivel de plaquetas fuera menor de 20,000. Aquí están enumerados también en esta tabla lo que son procedimientos de alto riesgo. Como les decía, están mezclados tanto vasculares como no vasculares, pero aquí están señalados, por ejemplo, intervenciones de la vía biliar, el drenaje de abscesos profundos, las biopsias de órganos sólidos o en planos profundos, las biopsias igual de órganos sólidos y las intervenciones del tracto urinario. Y bueno, acá sí se pide de rutina lo que son parámetros de laboratorio, y aquí lo que recomiendan es que el INR esté por debajo sea por debajo o igual de 1.5 a 1.8, y se recomienda una transfusión plaquetaria cuando las plaquetas son por debajo de 50,000. Y bueno, aparte, los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica, como sabemos, la disminución en la producción de factores de coagulación, el secuestro plaquetario por esplenomegalia, la fibrinolisis que hay en estos pacientes, pues es de especial atención para corregir estos parámetros.
Y bueno, aquí lo que nos recomiendan es que en procedimientos de bajo riesgo realmente no aplica el pedir INR, pero sí se recomienda que sea mayor de 20,000 plaquetas y mayor de 100 de fibrinógeno de 100 miligramos por decilitro. En procedimientos de alto riesgo se recomienda que sea el INR menor a 2.5, debe de tener plaquetas mayores a 30,000 con mayor por lo menos de 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Y bueno, otra también de las directrices que debemos de tomar en cuenta es el manejo de pacientes anticoagulados, ¿sí? Cuándo poder iniciar o más bien cuándo poder suspender y reiniciar el anticoagulante después de la intervención. Hay que tomar en cuenta que debemos apoyarnos en el médico tratante y para todo este tipo de manejo de medicamentos, pero es importante que los conozcamos. Hay una larga lista de antiplaquetarios y anticoagulantes, sin embargo, solamente voy a mencionar los más comunes. Tenemos primero la aspirina. La aspirina, bueno, en procedimientos de bajo riesgo generalmente no aplica suspenderlos. Y en procedimientos de alto riesgo generalmente se recomienda suspenderlos de 3 a 5 días antes del procedimiento y se puede reiniciar un día después del procedimiento. En los AINES, ya sea de corta, de media y de larga duración, pues no aplica realmente suspenderlos ni de bajo riesgo ni alto riesgo. Ahora, en cuanto a la heparina fraccionada, generalmente en procedimientos de bajo riesgo no es necesario suspenderla, pero en los procedimientos de alto riesgo sí hay que suspenderla de 4 a 6 horas antes del procedimiento y se puede reiniciar de 6 a 8 horas después del procedimiento. Heparina también de bajo peso molecular, en este caso la enoxaparina, tenemos que no es necesario suspenderlo en procedimientos de bajo riesgo y en procedimientos de alto riesgo. Se puede suspender una dosis cuando es a dosis profiláctica y generalmente se suspenden 2 dosis o 24 horas antes cuando se da a niveles terapéuticos y se puede reiniciar después de 12 horas. En cuanto a la warfarina, por ejemplo, ahí sí se necesitan procedimientos de bajo riesgo de sangrado. Nuestro objetivo es lograr un INR que sea menor de 3 y sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, sí se recomienda cambiar a una heparina de bajo peso molecular. En cuanto a los procedimientos de alto riesgo, bueno, aquí sí se tiene que suspender 5 días antes del procedimiento hasta que podamos lograr un INR menor de 1.8. Y igualmente, si tiene el paciente mucho riesgo de trombosis, sí se recomienda hacer el puente con la heparina de bajo peso molecular. Otro también muy usado, como es el clopidogrel. Bueno, aquí en procedimientos de bajo riesgo no es necesario suspenderlos, pero en procedimientos de alto riesgo sí es recomendable suspenderlos 5 días antes del procedimiento y reiniciarlos 6 horas después del procedimiento si usa dosis bajas, y si usa dosis altas, generalmente se reinicia después de 24 horas. Ahora, en cuanto al consentimiento informado, es muy importante que el paciente entienda qué procedimiento se va a hacer, cuál es el objetivo de ese procedimiento, qué complicaciones puede tener. Porque hay veces que llegan y realmente no saben qué se les va a hacer. A veces piensan que vienen a hacerse un ultrasonido y no tienen ni idea. Entonces, a veces decirles de una vez es que se les va a hacer este estudio, realmente sí los saca de dirección y porque no se les explica con anterioridad. Entonces sí es importante que explicar de una forma clara y que ellos entiendan qué se les va a hacer. Tienen que firmar el paciente o si está imposibilitado, se puede firmar un familiar siempre y cuando sea mayor de edad.
Siempre, sobre todo en biopsias, el paciente tiene que estar consciente cuáles van a ser sus cuidados posteriores de movilidad, de dieta y sobre todo conocer los signos de alarma para que pueda acudir de forma oportuna a un centro de urgencias. En cuanto a la anestesia, bueno, generalmente usamos anestesia local, usamos lidocaína al 1 al 2%, y si fuera alérgico, podemos usar otras como la bupivacaína, la ropivacaína. Siempre hay que apoyarnos del servicio de alergología, por algún otro tipo de alergia. También tenemos que apoyarnos al servicio de anestesiología, sobre todo en pacientes que necesitan sedación, como aquellos pacientes pediátricos o aquellos que tienen algún trastorno psiquiátrico, trastorno de ansiedad o depresivo. Sí necesitamos apoyarnos para la sedación y el manejo de todos los medicamentos. En cuanto a la antibioticoterapia, bueno, generalmente esta se usa cuando tenemos drenajes de abscesos, cuando hay derivaciones biliares como colangitis, en las nefrologías con datos de nefritis, cuando hay biopsias en donde tenemos que atravesar áreas que no son estériles, como por ejemplo la biopsia prostática. Es muy importante el manejo y la impregnación con anterioridad del antibiótico. Y bueno, ya entrando de lleno a lo que son las técnicas de los procedimientos intervencionistas, sobre todo los ecoguiados, tenemos que se pueden hacer por dos sistemas. Primero podemos apoyarnos de los sistemas guiados adaptados por sonda. Estos son dispositivos que se acoplan a la sonda a través de los cuales se introduce la aguja, la cual sigue una dirección prefijada que está marcada en el plano de corte, ¿sí? Estos dos, tanto los que se adaptan a los transductores lineales como convexos, son opcionales, es decir, los podemos usar o no. Pero hay otros como los que se usan en los transductores endocavitarios, que es forzoso usarlos porque a través de ellos es donde se pasa la aguja. Y como es una cavidad pequeña, pues a fuerza se tiene que guiar por este tipo de dispositivos. Este tipo de sondas que se adaptan generalmente se usan sobre todo en radiólogos que están en entrenamiento o que no tienen tanta experiencia y no tienen la suficiente coordinación como para coguiarse entre el transductor y la aguja. Sí, el problema de este tipo de guías es que tienen poca movilidad. Como ya lleva un trazo fijado por la guía, no te da la movilidad, por ejemplo, de franquear un vaso o redireccionar el trayecto de la aguja. Entonces, esa es la única desventaja que tienen este tipo de dispositivos. Y bueno, está la otra técnica, que es la técnica de manos libres. Aquí esta técnica consiste en utilizar una mano para introducir ya sea la aguja o el catéter desde uno de los laterales del transductor, que también puede ser desde el lateral o desde la forma central del transductor, ¿sí? Mientras que con la otra mano se controla el trayecto de dicha aguja con la sonda con el transductor. Entonces, como les decía, sí se necesita cierta experiencia para, para ecoguiarse. Esto, la ventaja que tiene es que pues da una mayor libertad de mover la aguja y sobre todo de corregir el trayecto o franquear algo que no queramos pues puncionar. Entonces, en cualquiera que sea de las dos, la aguja o el catéter se va a dirigir hacia la lesión a través del plano de corte del transductor. Es importante que nosotros sigamos bien el trayecto de la aguja y sobre todo de la punta. ¿Por qué? Sobre todo en lesiones muy pequeñas. Aquí tenemos el ejemplo de una punción con aguja fina de un ganglio que está muy adyacente a una estructura vascular, en este caso la carótida. Entonces es muy importante seguir el trayecto de la aguja y de la punta y sobre todo siempre planear por dónde vamos a entrar. Generalmente en este tipo de lesiones que están adyacentes a los vasos,
siempre es mejor entrar contralateral a ellos. ¿Por qué? Porque tenemos una adecuada visión del vaso en todo su calibre. Y sin embargo, si yo escojo el mismo lado del vaso, es muy posible que éste se atraviese durante el trayecto y no lo vea de forma completa. ¿Sí? ¿Cómo vamos a elegir qué tipo de transductor vamos a usar? Bueno, para tejidos superficiales generalmente usamos transductores lineales de alta resolución y para planos profundos generalmente usamos transductores de 3.5 MHz, en este caso, que son los transductores convexos. Y bueno, acá nada más para mostrarle la larga lista de procedimientos que podemos hacer por ecografía. Todo lo que son biopsias, pueden ser de mama, de cuello, de abdomen, de órganos sólidos. En tórax, el pleura, siempre y cuando tenga el suficiente grosor, pared costal y nódulos que estén suficientemente periféricos y que no estén rodeados de pulmón. Todo lo que son drenajes de colecciones a cualquier nivel, hematomas, siempre y cuando, como les decía, tengamos la ventana acústica adecuada. La realización de nefrostomías, colecistostomías, entonces realmente el rango es muy amplio. Ahora, vamos a hablar de las biopsias percutáneas. Estas generalmente consisten en la obtención de material de un órgano o de una lesión concreta para su análisis, ya sea su análisis histológico, citológico, microbiológico o bioquímico. Se puede hacer de dos formas, con punción con aguja fina o con aguja gruesa. Aquí les tengo todas las indicaciones de lo que son las biopsias. Dentro de estas indicaciones, lo que es el diagnóstico de enfermedades difusas, estadificar una neoplasia que ya ha sido conocida, también para monitorizar el tratamiento y también para el diagnóstico y posible tratamiento de alguna infección. ¿Cuándo no la vamos a hacer? Bueno, cuando no la visualizamos o tenemos una falta de acceso seguro, cuando realmente la realización de la biopsia no va a aportar ninguna información relevante al tratamiento ni al diagnóstico. También cuando la coagulopatía no sea corregible, cuando hay una afección respiratoria o hay inestabilidad hemodinámica, aunque sabemos que el ultrasonido es muy versátil y podemos hacerlo incluso en la cama del paciente. También pacientes que no colaboran, bueno, aquí habría que apoyarnos también del servicio de anestesiología. Y ahora, ¿cuáles van a ser las características de estas agujas de punción? Bueno, en cuanto a la punción con aguja fina, tenemos que son agujas de entre 20 y 25 gauge, en donde vamos a hacer una aspirada. Aquí lo que vamos a obtener son células. Entonces, por lo mismo que son agujas muy pequeñas, son menos traumáticas. Más sin embargo, por lo mismo de que son células, el obtener los suficientes grupos celulares para un diagnóstico positivo es más difícil. Entonces, a veces tenemos mayor número de biopsias insuficientes. Y bueno, estas generalmente se fijan en alcohol, aunque también si tenemos un patólogo accesible, podemos en ese momento tener algún diagnóstico preliminar. En cuanto a las agujas gruesas, bueno, estas son agujas que van de entre 14 y 18 gauge. Aquí sí se va a obtener un cilindro de tejido. Por lo mismo, esto nos da un mayor número de muestras o de diagnósticos positivos. Generalmente se usa para diagnóstico de inmunohistoquímica. Y bueno, podemos también tanto fijarlo en formol como hacer improntas en fresco para un posterior análisis citológico. Ahora, en cuanto a las agujas gruesas, tenemos que pueden ser de dos tipos. La más usada es la aguja de corte o trucut. Esta va a constar de una cánula externa con un estilete central que tiene una cámara en su porción distal, ¿sí? Y tenemos también que ya casi no se usan, lo que son las agujas de corte frontal, en donde el estilete no tiene una cámara, sino que la cánula externa avanza dejando atrás el estilete y cortando el tejido que queda en el interior del estilete. Es una aguja frontal.
sin disparar y esta es cuando ya se disparó el estilete. Ahora, ¿qué vamos a considerar en las biopsias? Aquí es importante, por ejemplo, lesiones como los feocormocitomas, tratar de no puncionarlos por el riesgo de crisis hipertensivas graves. Sin embargo, si es muy imprescindible de biopsiar, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos que tener ahí el apoyo anestésico, sobre todo para controlar estas crisis hipertensivas. También tratar de evitar la punción de quistes hidratídicos por el riesgo de anafilaxia o puncionar lesiones estériles a través de una zona de infección. Siempre tomar en cuenta elegir la ruta más corta y directa a la lesión, también tratando de evitar en lo posible los órganos adyacentes que no estén implicados. Y bueno, tenemos la técnica coaxial. Esta técnica nos permite tomar varias muestras y es muy buena porque también nos permite la introducción de materiales hemostáticos. Es importante tomar en cuenta que en lesiones muy grandes hay que tomar la biopsia generalmente de forma tangencial, o sea, en su periferia. ¿Por qué? Porque las lesiones grandes tienen necrosis central. Entonces, si yo punciono dentro de la necrosis, pues no voy a tener ningún tipo ni de tejido ni de células. Y bueno, en cuanto a las punciones con aguja fina, cuando entremos a la lesión, el movimiento de vaivén de atrás hacia adelante, eso ya sea por capilaridad o con succión continua, nos va a ayudar a obtener más células. Y bueno, aquí tenemos los dos sistemas, que es el sistema automático, que generalmente es con la aguja y con la pistola, y el sistema semiautomático, que generalmente viene acompañado del sistema coaxial. ¿Qué es la diferencia entre estos dos? Bueno, el sistema semiautomático, generalmente el estilete tiene que recorrer el largo de la lesión para que después al dar el disparo, la camisa corte, pero tenemos que introducirnos en todo lo largo de la lesión. Y en el sistema automático, bueno, generalmente tanto el estilete como la camisa van a cortar al mismo tiempo, por lo que ahí la posición tiene que ser en el borde de la lesión. Y como les decía, el sistema coaxial, que viene acompañado generalmente por la pistola semiautomática, bueno, este es un sistema en donde se tiene una camisa con un estilete que vamos a colocar en el borde de la lesión y luego sacamos el estilete y podemos introducir a través de la camisa que queda ya colocada el sistema semiautomático, dar las punciones que consideremos necesarias. A veces podemos dar una, cambiar la dirección de la camisa, podemos dar otra. Y les digo, nos permite, después de dar las punciones necesarias, poner medios hemostáticos. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de las biopsias? Bueno, que son la hemorragia, la lesión de un órgano sólido, la diseminación tumoral. Aquí es muy importante, por ejemplo, nos puede ayudar mucho el sistema coaxial, porque como solamente vamos a meter y sacar la aguja a través de la camisa, pues no diseminamos como si lo hiciéramos de forma simple, que sería puncionar, sacar la aguja y otra vez puncionar. Entonces sí hay más riesgo de diseminación. La presencia de neumotórax, sobre todo cuando biopsiamos lesiones pulmonares, y la infección o perforación de víscera hueca. Aquí les tenemos unos ejemplos de algunos casos que nosotros tratamos generalmente en el hospital. Aquí tenemos una biopsia por aspiración de aguja fina de ganglio. Este es un paciente posoperado de tiroidectomía, en donde en sus controles se observa a nivel 3 derecho un ganglio redondeado de bordes lobulados, con pérdida de su relación ilio-grasa, que a la aplicación de Doppler color no presenta mucha escasa vascularidad periférica y presenta algún puntilleo ecogénico en su interior. Por lo que, por ser un ganglio
con características infiltrativas, se decide a la punción con aguja fina. Así, aquí, como les decía, pues es importante seguir el trayecto de la aguja como de la punta por la cercanía que tiene con las estructuras vecinas. Aquí hay, por ejemplo, otro caso es una biopsia por aspiración de aguja fina de nódulo tiroideo. Tenemos este paciente que presenta un nódulo tiroideo sólido hipoecoico de bordes lobulados, más alto que ancho, con múltiples ecos en su interior, el cual es catalogado como TIRAD5, que a la aplicación de Doppler color pues no presenta mucha vascularidad, por lo que por su categorización se decide la biopsia. También al apoyarnos con métodos como la elastografía, tenemos que presenta una mayor dureza en comparación con el tejido adyacente. Y bueno, al funcionar, como les decía, el movimiento de vaivén de abajo hacia arriba nos ayuda a que podamos sacar el mayor número de células, siempre controlando el trayecto de la aguja y de la punta. Y bueno, después de hacer o llenar el capuchón de la jeringa, generalmente se extiende y se fija en alcohol. Este es otro ejemplo de biopsia renal. Aquí hay que tomar en cuenta muy bien lo que son el ultrasonido preliminar, en donde nosotros evaluemos que esos riñones son biopsiables, es decir, que tienen el tamaño suficiente, que la relación córtico-medular sea lo suficientemente adecuada para la biopsia, en donde tengamos mínimo un grosor de corteza de 1 centímetro. Es importante la aplanación con Doppler color para ver hasta dónde llegan las arterias arcuatas. Y bueno, generalmente nosotros puncionamos el riñón izquierdo en el polo inferior, a menos que en los ultrasonidos anteriores nosotros identifiquemos la presencia de quistes o algo que contraindique puncionar el riñón izquierdo. Entonces sí podríamos puncionar el riñón derecho. Aquí, como podemos ver, es muy importante puncionar en el borde más externo del polo inferior, con el fin de no puncionar las arterias arcuatas. Para este tipo de procedimientos se necesita la cooperación del paciente, sobre todo en la respiración. Otro caso de biopsia con técnica coaxial. Aquí tenemos un paciente que nos envían con enfermedad hepática crónica, en la cual se observan múltiples imágenes hipodensas en segmentos 6, 5, 4 y 7, las cuales son hipodensas de bordes lobulados, de densidad heterogénea, las cuales al rastreo ecográfico, bueno, corroboramos la presencia de estas múltiples lesiones, las cuales son hipoecoicas de bordes lobulados. A la aplicación de Doppler color presentan escasa vascularidad. Y bueno, aquí se decidió la técnica coaxial para empezar por la coagulación del paciente, ya que ser un paciente hepatópata, pues bueno, su coagulación pues es más deficiente. Y también por la presencia de líquido libre. No es contraindicación hacerla cuando hay líquido libre, pero sí es importante considerar que el líquido libre no va a permitir una adecuada hemostasia después de la punción. Y por eso se decidió con técnica coaxial. Aquí tenemos, como les decía, se coloca el estilete con la cánula en el borde de la lesión,
y posteriormente se saca el estilete y se mete el sistema semiautomático. Se pone a lo largo de la lesión y después se da el disparo. Se vuelve a sacar la aguja, se deja la camisa y se vuelve a redirigir y se dan los disparos que sean pertinentes. Y como vemos acá, después de que dimos los disparos, se mete a través de la cánula el líquido hemostático. En este caso utilizamos Gelfan a través de la lesión, el parénquima hepático y la pared abdominal. Y bueno, ya en el ultrasonido de control podemos ver el material hemostático que está en intralesional, en el parénquima hepático y la pared abdominal. Entonces esto nos asegura que el paciente pues no va a tener un sangrado. Ahora, en cuanto al drenaje percutáneo, es en la actualidad, por su sencillez y escasas complicaciones, el tratamiento de primera elección en toda colección líquida sintomática si no hay indicación de cirugía inmediata. A veces puede ser curativo, que no necesite más intervenciones, o si el paciente no está en condiciones de entrar a cirugía, le permite una descompresión de la colección para que se estabilice y se pueda meter después a un segundo tiempo. Entonces, hay dos modalidades, ya sea la aspiración simple con la aguja. Esto generalmente se da en colecciones muy pequeñas, que sean anecoicas, que no tenga detritus y que sean muy accesibles. Generalmente se usan agujas de 14 a 18 gauge. Son eficaces los catéteres de acceso vascular externo, ya sean los punzos, ya que cuentan con una camisa plástica, la cual después de colocar, retiramos el estilete y dejamos la camisa plástica y colocamos una llave 3 vías y se drena. Si tenemos que la pared es muy gruesa, tiene mucho espesor o está más profunda, podemos usar también chivas. Pero también, por ejemplo, para drenar algún derrame pleural simple o paracentesis, tenemos también ya ahora catéteres, los cuales son de un solo paso, que quiere decir que con la técnica de trocar ya vienen montados sobre una camisa y un estilete, y estos tienen la ventaja de que tienen una válvula en su extremo proximal y es muy efectiva sobre todo para toracocentesis, ya que al retirar el estilete la válvula se cierra y no deja entrar el aire. Y bueno, en cuanto a catéteres de drenaje, estos son tubos de plástico los cuales tienen varias fenestras o pueden tener, en este caso, también una canastilla en su extremo distal, lo cual va a permitir la salida y la entrada de líquido a través de estos tubos. Se prefiere para colecciones que son de mayor tamaño, arriba de 100 cc, que tengan abundantes detritus o que estén más profundas. El calibre, bueno, va a variar dependiendo de la condición del paciente. O sea, por ejemplo, si es un paciente muy delgado y lo voy a meter a través intercostal, probablemente necesite un calibre más pequeño. Entonces, depende mucho también de la colección y de la complexión del paciente. Pero hay calibres desde 8 a 14 French, dependiendo del contenido de la colección. Estos catéteres se van a fijar a la piel y se van a conectar a bolsas colectoras. Pueden venir, como les decía, ya sea montados ya sobre un estilete o con el set completo si vamos a usar la técnica de Sellinger. ¿Cuáles van a ser las técnicas de colocación? Les decía, la técnica de Sellinger consiste en que vamos a puncionar con una aguja de 14 a 18 gauge. Ya que entremos a la colección, vamos a quitar el estilete, vamos a dejar la camisa y vamos a pasar a través de
de ella una guía metálica de 0.035 o 0.038 y después, ya que coloquemos la guía, vamos a retirar la camisa y vamos a empezar a dilatar o hacer un trayecto a través de los dilatadores que van desde 6 French hasta el calibre del catéter. Y bueno, una vez que hagamos el trayecto, se va a colocar el catéter. Una vez que pongamos la punta donde nosotros necesitemos, ya sacamos la guía y sacamos el resto, ¿no? Y dejando la punta del catéter adentro de la colección. Se fija la piel y se pone con bolsa colectora. La técnica de trocar es lo que les decía, es un catéter que ya viene montado sobre una guía rígida y hueca, por cuyo interior se encuentra un estilete y cuando está montado en el catéter queda en su extremo la punta del estilete, ¿sí? Se va a introducir a la colección por punción directa y al llegar a la colección se retira el estilete y se va empujando el catéter, el cual se va enrollando. Estos generalmente son de punta en cola de cochino. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de los drenajes? Bueno, va a ser la infección, el sangrado, la lesión de víscera hueca, el neumotórax o derrame pleural. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este ejemplo de paracentesis tenemos, bueno, este paciente con insuficiencia hepática, con abundante líquido de ascitis, esplenomegalia, y aparte con una hernia de pared incisional, en la cual se nos pide que drenemos el líquido libre para poder reparar dicho saco herniario. Y bueno, aquí podemos ver cómo con una aguja de 18 gauge introducimos a esta colección, la cual tiene algunos septos, algunos detritos, y bueno, se drena a través de paracentesis. Otro ejemplo de absceso hepático. Aquí tenemos un absceso en el segmento 6, el cual es hipodenso, con múltiples septos en su interior, el cual a la exploración con ecografía, bueno, corroboramos la presencia del absceso en segmento 6, el cual se observa con múltiples detritos en su interior y múltiples septos. A la aplicación de Doppler color, pues escasa vascularidad periférica y es importante tomar en cuenta que cuando nosotros puncionamos un absceso, es importante atravesar cierto parénquima hepático sano, esto con el fin de canular la sonda y no lo puncionemos de forma directa al absceso, por el riesgo que tenemos de que se rompa hacia la cavidad abdominal. Y bueno, acá vemos cómo se introduce el catéter por técnica de trocar. Al introducir el catéter, nosotros sacamos el estilete y empujamos el catéter hasta dejarlo en medio de la colección. Y bueno, corroboramos después que se encuentre en medio de la colección, lo fijamos a la piel y drenamos. Aquí otro ejemplo de drenaje de empiema. Aquí tenemos una colección muy importante en hemitórax izquierdo, la cual aplana el diafragma y desplaza el vaso. Tenemos una colección con abundantes detritos en su interior de gran tamaño, la cual a la aplicación de Doppler color no presenta vascularidad. Y bueno, igual con técnica de trocar, puncionamos y cuando estamos en medio de la lesión, lo que hacemos es sacar la camisa o el estilete y empujar el catéter hasta dejar la punta en medio de la lesión. Y bueno, ¿qué vamos a considerar
en los drenajes. Tanto el estómago como el hígado se pueden atravesar cuando no existe otra opción. Como les decía, en los abscesos hepáticos es importante atravesar cierta porción de parénquima hepático, siempre tratando de evitar grandes estructuras vasculares. En cuanto al estómago, en caso dado de que no podamos evitarlo, sí se podría puncionar o, o dejar un catéter siempre y cuando atravesemos el estómago y lo dejemos, el catéter, en caso de colocarlo, eh, varias semanas, esto con el fin de que el trayecto madure y a la hora que lo retiremos no se haga una fístula. Ahora, los órganos que no se deben de atravesar es el páncreas, el vaso, la vesícula biliar, el diafragma, todo lo que es tracto urinario, útero, ovarios, próstata, así como vasos de gran calibre. Hay que considerar que cuando hacemos algún drenaje, ya sea intercostal o en la pared abdominal, hay que considerar que tanto las arterias intercostales como las arterias epigástricas pueden ocasionar hemorragias importantes. Entonces es importante conocer la anatomía para poder evitarlas. Bueno, ya como conclusión, tenemos que los radiólogos debemos familiarizarnos con las técnicas mínimamente invasivas guiadas por ecografía, las cuales van a permitir un diagnóstico y tratamiento de numerosos padecimientos. Y la guía ecográfica en procedimientos por su bajo costo, inocuidad, accesibilidad, rapidez y eficacia, debería ser la técnica de elección en procedimientos realizados sobre lesiones que sean visibles por ecografía. Y bueno, muchas gracias por su atención.